pantalla. Eh, sí, permítame un Oh, momentito, por favor. ok. Estimado doctor, ¿me permite hacerle la presentación, por favor, a su persona? Y Sí, posteriormente sí, vamos sí, a claro. iniciar con la masterclass. Mil disculpas. Ok, ok. Eh, Perdón. Eh, Volvamos, por favor, a compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos a iniciar, por favor, un poco con la presentación del diplomado. Posteriormente ya vamos a presentar al, al docente del programa. Sigamos, por favor, adelante. Bien, ¿cuál es el objetivo de la formación que ustedes van a tener dentro de lo que es el diplomado? Es que nosotros vamos a capacitarles para el manejo y el cuidado instrumental quirúrgico, asegurando el correcto desarrollo de las intervenciones quirúrgicas que ustedes vayan a tener dentro de todo lo que es su desarrollo profesional a largo plazo. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Cuáles son las características, beneficios que nosotros le estamos ofreciendo dentro de lo que es el diplomado, que está certificado por la Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Pública? Cuenta con lo que son un valor curricular de 800 horas académicas, equivalente a 20 créditos, acreditados por el CV. El CV, estimados participantes, les va a certificar la calidad de educación que ustedes van a tener dentro del diplomado. Es mucho mayor la certificación que tiene el CV. Hay que contar con lo que es la resolución ministerial. ¿Está bien? Es importante tener esa aclaración. Los días de clases van a ser los días martes de 7 a 10 de la noche y los días sábados son desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La duración del programa son de 7 meses, ya estamos arrancando este mes y la modalidad, tenemos la modalidad virtual y también la modalidad semipresencial. Adelante, por favor. Perfecto. Vamos a detallar un poco sobre cómo va a ser el contenido modular del programa. En primer módulo, estamos con lo que es la bioseguridad en quirófano. En el segundo módulo vamos a estar viendo la instrumentación en cirugía general. En tercer módulo vamos a tener instrumentación en ginecología y obstetricia. Cuarto módulo vamos a contar con traumatología y neurocirugía en la instrumentación. Quinto módulo, instrumentación en cirugía laparoscópica. Y en el sexto módulo ya la esterilización y suministros. Un beneficio adicional que nosotros les estamos otorgando a ustedes es que ustedes van a poder desarrollar la monografía, que es la modalidad de titulación con la que ustedes estarían graduándose del diplomado. Van a contar con una asesoría personalizada, que con el docente a cargo de este módulo, ustedes van desarrollando todos los días las 4 clases correspondientes al módulo, el avance, el avance que van a tener dentro su defensa. ¿Está bien? Adelante, por favor. Perfecto. Detallando lo que es un poco el plan de la inversión, nosotros contamos con lo que son dos modalidades de inversión, un plan a contado y un plan a cuotas. Detallando un poco dentro de lo que es el plan a crédito o plan a cuotas, contamos con el costo de una matrícula de 500 bolivianos y la primera cuota de 990 bolivianos. A partir de la segunda cuota, su inversión sería de 985 bolivianos. Entonces, estaríamos diciendo que la primera inversión sería de 1.490 bolivianos y en un plan a contado que cuentan ya con la matrícula gratuita, sí, del 100%, y el beneficio es que lo pueden hacer el plan de pagos en dos cuotas, ¿no? El total sería de 6.210, estaríamos diciendo que cada cuota contaría de 3.105. La primera cuota estaríamos cancelando este mes y hasta el mes de noviembre estaríamos completando la segunda cuota, ¿correcto? Adelante, por favor. Sin embargo, para todos los participantes que están el día de hoy activos con nosotros en la masterclass, vamos a otorgarles un descuento que es de la matrícula gratis. En este caso, este descuento estaría habilitado hasta el 23, entre el 23 hasta el 26 de agosto. ¿Está bien? Que ustedes ya no van a cancelar lo que es la matrícula de 500 bolivianos, estarían ahorrando ese monto, ¿no? En un plan a cuotas. Es un beneficio que todos ustedes estarían teniendo dentro de lo que es su inscripción en el programa. Por favor, adelante. Ahora, otro beneficio que se les da es que ustedes más allá de contar con la certificación de la Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Boliviana, contarían con una opción a una doble titulación en el mismo diplomado de instrumentación quirúrgica
sino que esta vez estaría certificado por una universidad internacional, que es la Universidad UIX, es una universidad mexicana, con la que igual contamos un convenio y nos certifica igual por las 800 horas académicas, ¿sí? Entonces, se pueden contactar con sus asesores que ustedes cada uno tienen para que les pueda brindar mayor información sobre esta doble titulación, cómo les van a hacer la entrega del certificado, cómo van a pasar las clases y demás, ¿sí? Eso ya de forma interna se pueden contactar con los asesores. Adelante, por favor. ¿Cómo van a realizar ustedes su inscripción? Después de contactarse con el asesor, enviarle sus requisitos, llenar el formulario previo para hacer la reserva de su cupo, estarían ya cancelando a través de nuestros métodos de pago, a través de QR o también a través de nuestras cuentas bancarias habilitadas por la universidad y por ESAM. Adelante, por favor. Perfecto. Entonces, de esta manera, cedo la palabra a mi colega que va a dar la presentación al docente que va a estar a cargo de nuestra masterclass el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, participantes. Buenas noches, doctor. Yo les voy a dar la introducción y la presentación formal de lo que llega a ser nuestro docente, el doctor Roger Julio Ortega Almendras, quien es un especialista, un médico especialista en cirugía general, cirugía gastrodigestiva y la paroscópica. Entre sus datos de formación más, como que más representativos, tiene bastantes, en los cuales llegan a ser que es un médico egresado de la universidad, es un especialista en la cirugía general del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés. Tiene un posgrado en la cirugía digestiva gastroenterología, posgrado en cirugía laparoscópica básica, en la paroscópica avanzada, diplomado en educación superior y docencia universitaria, diplomado en ciencias médicas, legales y forenses, maestría en educación superior y docencia universitaria, posgrado en cirugía mínima invasión magnética y cursante en el doctorado en educación superior. Eso es un poco de lo que se puede resaltar de él. Sin embargo, tiene muchos más eh, logros a lo largo de toda su carrera, los cuales llega a ser una persona muy preparada para brindarles toda la información. Tiene algunos libros los cuales él pudo escribir. Les voy a decir los nombres, el cual es Manual de la Cirugía Gastrointestinal, edición 2023, Bases de Cirugía, Diagnósticos y Manejo de Gastroenterología, Técnica Quirúrgica en Patología y Gastrointestinal. Esos son los datos más rescatables entre muchos de los cuales hemos podido rescatar. Ahora le cedo la palabra a nuestro expositor, al doctor Roger Julio, por favor, para que nos pueda brindar la masterclass. Hola, gracias. Bueno, agradecido con la presentación. No me queda más que saludar nuevamente al grupo ESAM por la invitación para una masterclass y posteriormente para ser parte del grupo de la docencia en el diplomado de instrumentación. Miren, déjenme compartir un poco la pantalla para no distraerme acá. Em, bueno, me van avisando si se logran ver mis diapositivas. ¿Sí podemos ver? Una ayuda, por favor. No, doctor, aún no se está No, pudiendo ver. todavía. Deme un momento entonces. Déjeme compartir. Ok. Ahora sí. Ahora sí ya se puede ver, doctor. Genial. Bueno, comienzo nuevamente agradeciendo al grupo de SAM, como indicaba, a la Universidad Siglo XX por la invitación que me hicieron en esta oportunidad para una masterclass. Ya en una próxima oportunidad seguramente estaremos hablando sobre los temas asignados a mi persona. En el caso de la instrumentación quirúrgica en la parte de cirugía y general o en la parte de la paroscopía. Bueno, miren, yo sé que como una introducción a la parte de este tipo de procedimientos que uno quiera incursionar, es decir, a la parte de cirugía, a la parte de quirófano, ya sea no solamente a la parte de cirugía abdominal, sea la parte ginecológica, traumatológica, uno necesita ser preparado y estar debidamente con los conocimientos óptimos para optar por uno de los cargos que se puedan presentar en su momento. Entiendo que en este momento la legislación y las nuevas normas nos marcan que la instrumentación quirúrgica o el caso de personal quirúrgico asignado a un evento quirúrgico, perdón por repetir bastante este término, pero debe ser un personal certificado y para ser certificado
tienen que conseguir, ya sea en primera instancia, la parte del diplomado, y esperamos que en su posterior oportunidad ya el grupo ESAM nos esté preparando nuevas sorpresas en el caso de lo de las maestrías, o incluso que ya he logrado observar algunas especialidades en el caso de instrumentación, que es un ámbito muy grande y no solamente específico de una pequeña área. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar un poco de la cirugía de mínima invasión o la actualidad que tenemos en cirugía a nivel Bolivia. Miren, ya me hicieron la presentación. Estos son en general algún resumen del currículum que tengo. Las unidades donde en la cual soy certificado, soy cirujano certificado a nivel Latinoamérica del grupo ALACE, de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, la parte de cirugía, la Sociedad Endoscópica del Perú, la parte de Bolivia, en las universidades en las cuales dicto clase, como es en la Universidad Boliviana de Informática, en la San Francisco Javier, acá de Chuquisaca, bueno, y en la parte de posgrados que voy ya prácticamente dictando a nivel Bolivia. El único departamento creo que me falta por dictar es Potosí, pero por lo demás, bueno, vamos por todo Bolivia dictando ya sean diplomados o el caso de maestrías en el área mencionada. Bueno, este es el hospital donde yo desempeñaba mis funciones, les digo desempeñaba hasta hace un mes atrás, ¿cierto? Es el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, donde efectivamente, les digo nuevamente, jefe del departamento de cirugía, la parte del director interino en su momento, parte del staff del Departamento de Cirugía Gastroenterológica. Bueno, todos esos eventos con una finalidad, ¿cierto?, de la resolución, especialmente la patología quirúrgica. Les digo, estaba, ¿cierto?, porque en la actualidad desempeño, como les digo, me reasignaron para dirigir la parte del departamento quirúrgico de una nueva institución, que es el Hospital de Tercer Nivel de Chuquisaca, que es una institución muy grande, nueva, que se está inaugurando prácticamente ya empezando en realidad a funcionar en estas semanas la parte de quirófano. Pero si ustedes se fijan, ¿cierto? Es una cantidad de elementos de tecnología increíble para Bolivia, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a un quirófano donde existe una mesa quirúrgica, una cialítica, que es una lámpara, y un equipo de anestesia, algo tan simple. Sin embargo, ahora los quirófanos son tan específicos, especializados, que nos dan mejores resoluciones. ¿Para quién? Para el paciente, mejor resolución o mejores resultados en nuestras patologías que manejamos en la actualidad. Así que esa es la razón por la cual pues vengo nuevamente a informar esta situación, ¿cierto?, sobre la actualidad en la cual nos encontramos a nivel Bolivia. Hagamos un poco de historia. Siempre necesitamos recordar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Miren, si recordamos esta parte, voy a hacer hincapié hasta el inicio de la parte de los primeros elementos laparoscópicos, por ejemplo, ¿cierto? Que hablan, por ejemplo, de este autor que descubría ciertos elementos, como ven en la foto, que ayudaban a separar ya sea pequeños tejidos con la finalidad de disminuir las incisiones en los pacientes y finalmente tener puertos de ingreso a las patologías, o perdón, tener puertos de ingreso al abdomen, a las articulaciones u otros elementos con menor daño, menor traumatismo al mismo. Pero ya se hablaba de elementos. A este entonces se conocían como los culdoscopios. Como ustedes pueden ver, se puede asimilar el tema o se puede asimilar el elemento como un separador simplemente. Pero para hacer este tipo de procedimientos teníamos que encontrar una forma de visualizar las ópticas. Las ópticas son los lentes que uno utiliza para realizar un procedimiento de mínima invasión, es decir, magnificar el objetivo. Miren, acá nos habla de Bossini, ¿cierto? Desde el año 1804, donde empezaba ya a formar algún tipo, ¿cierto? ¿Cómo les puedo decir? Algún tipo de elemento que nos pueda servir para magnificar dicha zona. Ejemplo, el abdomen, que era lo más utilizado en su momento. Pero posterior ya a esto, ¿cierto? Empezaban a mejorar los instrumentos quirúrgicos y en este caso las ópticas de la paroscopía, donde un urólogo, nos dice un urólogo francés, mejora alargando la óptica, ya no haciéndola pequeña, alargando, para hacerla mucho de menor diámetro e ingresar a cavidad abdominal, causando mucho menos daño. Ya se inventó la posibilidad de que la óptica se alarga. Esto para los que ya conocen o ya han entrado a la parte de la paroscopía en algún momento o ya están inmersos en ese tipo de patologías. Miren, posterior a esto, ¿cierto? Ya en la Segunda Guerra Mundial, imagínense en plena Segunda Guerra Mundial, un alemán nos dice acá,
Empieza a utilizar elementos que perforan la cavidad con la finalidad de meter o introducir al paciente, como se ve en las imágenes, que elementos de tracción, es decir, que puedan retirar cuerpos extraños, elementos inflamatorios, realizar lavados y demás. Pero era muy peligroso, demasiado peligroso. Bueno, yo entiendo que en su momento, como indica este artículo sacado de la Sociedad Mexicana de Cirugía, donde nos habla de este autor con la posibilidad de los eventos o los fallecimientos que tuvo él mismo, debido a que lógicamente cometía errores al realizar la punción. ¿Por qué cometía errores? Porque no existía un espacio cierto donde realizar la punción sin causar daño a los órganos macizos de cavidad abdominal. Por tal razón fallecían bastantes pacientes. Esta situación nos da a entender que necesitábamos otro elemento asociado a la parte de los punzones diseñado o actualizado o mejorado por este militar alemán. Ya miren, si vamos viendo en el año 1955, más allá de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a entender que no podemos utilizar simplemente la óptica pequeña magnificando la imagen, pero con mucha limitación. Entonces empiezan a introducir imágenes mucho mayores, ¿cierto? Y en este caso se realiza la primera videolaparoscopía que se denominaba entonces, que prácticamente utilizaban una cámara de cine. Imagínense las cámaras enormes que había en su momento. Y esa la introducían a quirófano para magnificar la imagen. Entonces, hasta aquí nos da a entender que necesitamos una imagen grande, una imagen mayor para disminuir el riesgo a complicaciones, porque si no, seguiríamos haciendo las cirugías convencional, o perdón, las cirugías abiertas, que es una herida grande para visualizar directamente al órgano. No tendría sentido la cirugía de mínima invasión, que es lo que actualmente estamos realizando en todos los hospitales. ¿Qué quiero, a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a hacerles entender prácticamente que la cirugía tiene una evolución desde que el material es bastante pequeño, del material tosco incluso, del material no específico para la patología, hasta encontrar un material específico con menor daño, menor trauma para el paciente y menos riesgo de complicaciones para el mismo. En la evolución también nos habla de que en el año 1985 Eric Muhl realiza la primera laparoscopía, ¿cierto? En la vesícula, que se denomina como la colecistectomía laparoscópica, lo que actualmente se realiza, pero que creo que ya es de rigor en todos los hospitales, ¿cierto? Ya no hacemos cirugías con heridas, ya todo es de mínima invasión, pero se realiza, miren, en el año 1985, y pongan atención a este año. Pero el equipo que utiliza, si ustedes se fijan en la parte central, más parece un equipo adaptado, ¿cierto? ¿Cómo les puedo decir? A un solo trocar, a un solo elemento intermedio, y no hacía varios trocar como utilizamos en la actualidad. Y me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto, doctor, con lo que usted nos habla? Miren, lo que sucede es que en la actualidad hemos vuelto a utilizar este elemento creado por Eric Muhl para realizar, por ejemplo, la cirugía magnética, es decir, la cirugía laparoscópica, pero magnética. ¿Con qué sentido? De disminuir la posibilidad de agresión al paciente, lo que actualmente la denominamos como cirugía monopuerto, es decir, por un solo puerto, generalmente es el puerto umbilical. Así disminuimos el riesgo a complicaciones, hasta la parte estética mejoramos en el pacientito. Entonces, a este elemento lo denominábamos el galoscopio. Muy bien, seguimos. Si hablo de ya la generación de procedimientos quirúrgicos en general, acá nos habla que el doctor Barry McKernan y el doctor Joe Redrick, ¿cierto? Que fueron dos cirujanos estadounidenses, en 1988 realizaron la primera colecistectomía laparoscópica. Es decir, del 85 pasaron al 88, donde ya utilizaron elementos como trócares de menor diámetro. Y ya pasamos a Latinoamérica, y en Latinoamérica, en el año 1990, el doctor Gutiérrez, ¿cierto?, realiza esa primera colecistectomía, pero igualmente utilizando los puertos creados en Norteamérica por estos dos doctores, no el galoscopio de 1985, sino los puertos de 5 milímetros y los puertos de 10 milímetros. En Bolivia, ¿qué pasó en Bolivia? En Bolivia, miren, no estuvimos tan lejos como dice la diapositiva. En el año 1999, el doctor Horacio Asbun es el que primero llega de Estados Unidos, donde realiza sus estudios de posgrado y demás, donde realizaron la primera colecistectomía, ya habíamos visto, ¿cierto?, en el 88, y este trae los conocimientos y los aplica a sus colegas.
Es decir, es como en este momento yo estoy aplicando mis conocimientos a ustedes para que ustedes apliquen esos conocimientos en el quirófano donde ustedes trabajen. En este caso, cuando ya aplicó los conocimientos en el año 1990, un año posterior, el doctor Guillermo Camacho, este era cirujano cardiovascular del Hospital Obrero de La Paz, es decir, del obrero número 1, este es el que realiza la primera colecistectomía laparoscópica, pero con equipos que nuevamente fue a Estados Unidos y los trajo a Bolivia para realizar porque en Bolivia todavía no teníamos los elementos como para realizar este tipo de procedimiento. Y en Sucre, bueno, me disculparán, ¿cierto? Es donde realizaron, por ejemplo, la primera colecistectomía laparoscópica en el año 1992. Entonces, el hospital donde yo trabajaba, les digo nuevamente, era denominado el segundo mejor hospital de Bolivia. Y me dirán, ¿pero por qué era denominado? Porque justamente esta situación, ¿cierto?, de los japoneses que tenían un proyecto JICA, entonces traían elementos de tecnología a Bolivia y traían, y justamente, miren, no pasó tanto, desde la primera colecistectomía del 85 pasó al 88 en Estados Unidos, el 90 en el caso de México, el 92 casi realizaron en Bolivia, ¿cierto?, sus primeras colecistectomías, y para detalle, ¿cierto?, para aclaración, mire, la primera colecistectomía en la biblioteca de aquí de la institución, ¿cierto? Me pasé revisando todo un día y pues revisé, cierto, los tiempos quirúrgicos que utilizaron, el material y todo lo demás. Miren, prácticamente duró 12 horas un procedimiento de colecistectomía laparoscópica, lo que actualmente dura 15, 20 minutos, una hora, dependiendo del caso. Pero la primera colecistectomía duró casi 12 horas. Imagínense el tiempo que tuvimos que ir mejorando como profesionales para disminuir esta situación. Entonces, ya se puso, ¿cierto?, la cirugía laparoscópica como procedimiento ya de característica común para todos el caso, por ejemplo, de las vesículas y otros procedimientos. Miren cómo les puse aquí un pequeño video. Es una arteria, ¿cierto? Es una arteria latiendo y está atrapada por un clip metálico de acero quirúrgico. Genial. Lo que antiguamente en una cirugía abierta, en una cirugía donde se hacía una gran herida, era muy probablemente un sangrado masivo en el paciente y lógicamente el control era muy dificultoso y las lesiones eran mucho mayores. Miren acá cómo específicamente, vuelvo a la diapositiva anterior, específicamente está clipada con ese clip de acero quirúrgico prácticamente la arteria solamente y no elementos vecinos. Por eso la cirugía laparoscópica ha continuado la evolución. No es que se ha detenido o se ha perdido en el tiempo, porque sí significa un riesgo menor para el daño al paciente o no solo para el daño al paciente, incluso, como les digo, para la parte estética, como ustedes pueden ver en la parte superior, o como incluso podemos nosotros indicar que es algo mucho más beneficioso hasta para el cirujano. ¿Por qué razón? Porque te disminuye el estrés, ¿cierto?, del postoperatorio, de las heridas infectadas, de los controles y las internaciones prolongadas, las infecciones. Por eso es tan importante este tema de la evolución. Miren, si ustedes ven esta herida, es una herida gigante, ¿cierto? Es una laparotomía, la laparotomía que estamos acostumbrados muchos a ver en los pacientitos que tienen bastantes patologías abdominales, heridas grandes, antiestéticas, si vamos a ver desde ese punto de vista, y posteriormente con el riesgo a complicaciones, como ustedes pueden ver en la parte central, un orificio oscuro sin iluminación correcta, porque aunque tengas la mejor cialítica, aunque tengas un frontoluz cierto correcto, vas a tener siempre espacios muertos de falta de luz que pueden llevarte a un error durante un procedimiento quirúrgico y posteriormente incluso como ustedes pueden ver una gran gasa o compreso ahí dentro de cavidad abdominal, pinzas que eran iatrogenias que ocurrían, ¿cierto?, en procedimientos abdominales grandes, no solo en abdominales, en ginecológicos, traumatológicos y demás. Bueno, esta es la famosa mini cirugía o la mini laparoscopía, perdón. Esta es la mini laparoscopía. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es esto, doctor? Nosotros utilizábamos el diámetro y utilizamos, ¿cierto? El diámetro de las ópticas de los trócares, ¿cierto? De 5 milímetros y de 10 milímetros. Es decir, puertos de ingreso que tienen un diámetro entre 5 y 10 milímetros. Perdón, creo que hay alguien con el micrófono encendido. Si puede silenciar ese micrófono, se lo agradecería. Ok, muy bien. Entonces, bueno, creo que sigue. A ver, tratemos de silenciar a su compañera Camila Hinojosa. Bueno, creo que ya silenció su micrófono.
Bueno, entonces, si hablaba de los puertos de ingreso disminuido, ¿cierto? 3 milímetros, imagínense 3 milímetros. Es prácticamente una herida, como ustedes pueden ver con las flechas, ¿cierto? Ahí es un punto, prácticamente el paciente no tiene una herida visible y nos da a entender, ¿cierto? Que es un procedimiento hasta estéticamente mucho más limpio que cualquier otro. Me dirán, pero eso se hará, doctor, en todos los procedimientos. No, mire, se está intentando, se está mejorando. Ah, caramba, sus micrófonos, Dios santo. Bueno, a ver, señores, silencien sus micrófonos. Fanny Alvarado, por favor, silencie su micrófono. Ah, Dios santo. Bueno, esperemos. Ok, a ver, esta situación, cierto, de mejorar en la mini laparoscopía es un procedimiento que tiene que continuar. ¿Por qué razón no puedo hacer en una cirugía contaminada o con mucha complicación? Porque ustedes ven la pinza es bastante delgada, entonces no hace suficiente tracción como para manipular un tejido fibroso, duro. Entonces, sí, la razón para utilizar la mini laparoscopía es para procedimientos, ¿cierto? Donde la complicación sea menor, no sea tan agresiva como en el caso de procedimientos muy complejos, donde es mejor utilizar los trocares de 5 o de 10 milímetros. Pero con esto no les digo que es un mal elemento, es un buen elemento, es una buena opción quirúrgica, sobre todo incluso en los casos de los niños. Esto es lo que les decía, volver al monopuerto o al triport. El triport, ¿cierto? Este es el elemento que se introduce por la parte umbilical. Ya no utilizamos, como ustedes pueden ver en la flecha, ¿cierto? Donde no utilizamos los puertos múltiples de 5 y 10 milímetros, sino más bien utilizamos simplemente un triport, un monopuerto, por donde introducimos varias pinzas, incluso la óptica de la paroscopía, y el beneficio de este tipo de técnica es disminuir la agresión al paciente, disminuir la estancia hospitalaria y sobre todo, ¿cierto?, evitar las infecciones. Me dirán, ¿y esto está abierto para todo el público? Por supuesto que sí, pero hacemos hincapié o tratamos de que el que se haga esta cirugía sea uno, un paciente adulto mayor. Y me dirán, pero ¿por qué el adulto mayor? ¿Por la estética? No, porque el riesgo de tener un adulto mayor en el hospital durante un tiempo mayor es mayor riesgo de infecciones. A estos pacientes que utilizamos el monopuerto, generalmente los dejamos en recuperación entre 12 a 16, 18 horas y a la casita, a descansar a su camita con analgésicos vía oral. Genial, que se pueden bañar cuando gusten, porque la herida es pequeña, ¿cierto? No necesita más que un cambio de una curita. ¿Y cuánto cuesta la curita? ¿Qué sé yo? El par cuesta un pesito o 50 centavos, no sé. Pero solamente como tratamiento es una curita. Miren cómo disminuye. Por eso lo utilizamos en adultos mayores. En niños también se está impulsando. Yo sé que cirujanos pediatras entenderán, ¿cierto?, que el espacio abdominal es pequeñito, pero lo que tratamos es de impulsar que estos cirujanos pediatras intenten realizar estos procedimientos por mini incisiones. El niño, saben que es difícil curar un niño, ¿verdad? Es difícil tratar de incluso hacer algún tipo de elemento en una herida. Entonces, es recomendable, pero bueno, ese es un punto aparte y esto es para hablarlo a mucho más detalle. Esta es la cirugía magnética. Miren, esta es la cirugía magnética, es lo que estamos tratando nuevamente de innovar para todo tipo de patologías. Se llama el Iman Lab, ¿cierto? Se utilizan potenciadores de magnéticos, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en la imagen graficada, donde simplemente se introducen como ganchitos, así eliminamos al ayudante y simplemente traccionamos mediante estos magnetos. Lo que nos sirve nuevamente acá, por ejemplo, una señorita que fue operada y es modelo, miren, la incisión prácticamente no la tiene, no tiene ni siquiera un punto en ombligo, lo único que hacemos es una incisión en la hoja aponeurótica y la piel prácticamente se cierra automáticamente disminuyendo el neumoperitoneo. Esto nos genera, como les digo nuevamente, la disminución de un riesgo de infección, nos genera una incluso satisfacción posoperatoria para el paciente, menos gastos hospitalarios, menos gastos familiares, menos estrés del mismo paciente. Como les digo, esto es simplemente es ambulatorio, es muy no sencillo, les diré porque todo tiene su dificultad, pero es mucho más viable para un paciente en la actualidad para evitar prolongación, estancia hospitalaria prolongada.
Bueno, esto en tecnología, miren, la tecnología cómo ha avanzado, que en la paroscopía nuevamente podemos utilizar este tipo de elementos o tijeras que nos permiten cortar y coagular, como se dice a la misma vez, disminuyendo tiempos quirúrgicos. Cuando ustedes empiecen el módulo de instrumentación, van a ver las pinzas, ¿cierto? De hemostasia, pinzas de, qué sé yo, de tracción y demás. Pero en la paroscopía no utilizamos esto, utilizamos una pinza que se llama armónico o pinza el ligashur también puede ser, ¿cierto? Que son elementos que coagulan, cortan a la vez, al mismo tiempo, hacen una acción de reduciendo, como les digo, el tiempo quirúrgico, son selladores de vasos y demás. Luego también tenemos como elementos de calor este elemento que ustedes ven en la parte inferior azulita, ¿cierto? Que es el hook, se llama con el nombre en inglés que significa corte, ¿cierto? Es un monopolar que simplemente hace la acción, ¿cierto?, del electrocauterio en una cirugía abierta. En este caso, es una punta larga que utilizamos para realizar justamente procedimientos laparoscópicos que no requieran selladores de vasos. El sellador de vasos lo utilizamos ya en cirugías de mayor complejidad, en esófagos, estómagos, para hacer las cirugías metabólicas, para hacer cirugías de intestino y demás. Sigamos. Estos son los clips que les había mostrado anteriormente, ¿cierto? Los clips que utilizamos son los de acero quirúrgico de 5, 10 milímetros y demás. Y los de abajo, plásticos, ¿cierto? Se denominan los hemoloops. Los hemoloops, ¿cierto? Lo que hacen es generar con una pequeña traba, es decir, no solamente apretan como el clip, sino tienen una traba como un seguro para que no se suelte. ¿Y por qué lo utilizamos? Utilizamos en vasos de gran calibre, utilizamos, como ustedes pueden ver en esta imagen, con una apendicectomía. Por el peristaltismo intestinal es mucho más seguro utilizar este tipo de elementos, donde la seguridad de que evitemos, ¿cierto?, una fuga de contenido intestinal a causar una peritonitis es mucho mayor. Por esa razón es uno de los elementos más utilizados en los casos, por ejemplo, de este tipo de patología. Otros elementos que también les puedo mostrar que estamos utilizando en la actualidad, desde imagínense de la historia que habíamos visto anteriormente hasta la actualidad, son este tipo de elementos que se denominan suturas mecánicas, suturas lineales, suturas circulares, que disminuyen también el tiempo quirúrgico, porque ustedes entenderán que en la paroscopía no podemos utilizar, bueno, también utilizamos, ¿no? El puntito como estamos comúnmente acostumbrados. Silencien, por favor, nuevamente los micrófonos. Eh, bueno, miren, Cintia, muy bien, ok. Entonces les decía, este tipo de elementos que tenemos, ustedes, ¿cierto? Que van a ser parte de un quirófano, van a ser parte elemental de, ya sean circulando o sean instrumentando, necesitan conocer, así como conocemos las suturas en el hilo bicril, el hilo nylon, el catwood y demás, en una sutura mecánica sí necesitan elementos, por ejemplo, de cartuchos que tienen puesto líneas de sutura de 3 líneas, de 2 líneas, de una línea. Tenemos líneas de sutura que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a diferente tipo de anastomosis o diferente tipo, por ejemplo, de procedimiento que vayamos a realizar. Esto sí tienen que conocerlo. Como les digo nuevamente, estamos en la actualidad utilizando este tipo de procedimientos, por lo tanto, debemos actualizarnos, debemos ser parte de capacitaciones para ser parte, como les digo, para ser parte útil dentro de un quirófano. Bueno, a esto vamos a llegar pronto. Ya yo entiendo que hay instituciones que ya están haciendo la parte de las cotizaciones, se puede decir desde ese punto de vista. Ya se está haciendo algunas, tratando de adquirir la parte del famoso robot en cirugía que se llama el Da Vinci. Ya estamos, miren, el Da Vinci 11. Creo que este año sacan el 12. Pero imagínense que han pasado 11 evoluciones de este elemento quirúrgico, han pasado 11 donde nosotros en Bolivia todavía no contamos con el mismo y esperemos, cierto, pronto contar con uno, pero ya están dispuestas las capacitaciones a nivel Latinoamérica. Es decir, en Latinoamérica tendremos los robots, sí, por supuesto. ¿Dónde los tienen? Los tienen en toda Latinoamérica, exceptuando Perú y exceptuando Bolivia. Son los únicos 2 lugares que no tienen a los Da Vinci. Como les digo, espero que pronto, ¿cierto? Ya existe este elemento reduciendo los tiempos. Bueno, apaguen sus micrófonos, por favor. Miren, es parte del respeto, ¿cierto? Para seguir con la charla o seguir con esta masterclass. Muy bien. Si ustedes se fijan, haciendo un poco de entrenamiento en el robot,
Miren, el cirujano prácticamente no opera ya en quirófano, opera en una sala contigua donde se encuentra sentado con mayor comodidad, con unos anillos, si se puede decir, ¿cierto?, dentro del elemento para realizar movimientos mucho más delicados y, como les digo, disminuyendo el riesgo a complicaciones que pueden generar ya sean sangrados posoperatorios, iatrogenias posoperatorias y demás. Es un elemento importante. Y me dirás, pero doctor, con esto se suprime al instrumentista, se suprime al segundo ayudante, se suprime al circulante. No, el elemento, el equipo quirúrgico continúa siendo el mismo. Lo único que cambia en esta cirugía es la posición del cirujano. Es lo único. Necesitamos cambiar de instrumentos, necesitamos un ayudante que acomode, ¿cierto?, al robot en la parte ya sea de ubicación o implementación de algún instrumental, porque ustedes se fijan en la imagen superior, siguen utilizando los trocars a través de un monopuerto o puertos múltiples. Esto, como les digo, la capacitación se lo hace a nivel Latinoamérica. El centro general que utilizamos todos los cirujanos, enfermería y demás a nivel Latinoamérica certificado de este tipo de capacitación es a nivel Brasil, en el IRCAR de Brasil, ¿cierto? Hay otro en Europa que es en Estrasburgo, pero son centros donde todos los cirujanos debemos ir por lo menos una vez al año para ser parte de capacitaciones en el área que te guste. En este caso, hay gente que va a hacer capacitaciones en robots, sí es cierto. Nosotros muy pocos vamos a hacer la capacitación en robot porque les digo nuevamente, no tenemos en la actualidad, pero sí ya existen cursos, actualizaciones, entrenamientos y demás para este tipo de manipuleo del robot Da Vinci. Bueno, entramos a la cirugía asistida por realidad virtual. Esto sí ya tenemos. De hecho, nos los presentan cada vez, son equipos de alta tecnología, donde utilizamos, ¿cierto?, reproducciones, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, como unos lentes, unos anteojos, donde nos reproducen tipos de procedimientos con menor invasión, o bueno, con la misma invasión laparoscópica que realizamos, pero con la posibilidad, ¿cierto?, de disminuir el riesgo a complicaciones. Bueno, silenciemos nuevamente el micrófono, los que tienen prendido el micrófono. Bueno, señorita Esther Verónica Calle, si puede silenciar su micrófono. Muy buena señal. Silencie el micrófono, señorita Esther. Muy buena señal. Si los de SAM me pueden ayudar a silenciar al alumno o a la cursante, por favor. Estoy solicitando, doctor, que la silencien ahorita mismo al anfitrión. Gracias. No puedo salir. Ok, ahora sí. Bueno, continuamos. Les decía, bueno, este tipo de procedimiento laparoscópico, ¿cierto? Que es el convencional, el que hemos hablado hasta anterior, ¿cierto? Con los trocars de 5 de 10 milímetros, tenemos, ¿cierto? La posibilidad de utilizar la reproducción, ¿cierto? De algún elemento como una tomografía o reconstrucción de algunos órganos con la finalidad de disminuir la posibilidad a algún tipo de falla o iatrogenia en los pacientes. Igualmente, existen los entrenamientos, como ustedes pueden ver acá, los entrenamientos a nivel Latinoamérica y también a nivel Bolivia. En este caso, ¿cierto? Este entrenamiento que acudí fue en Argentina, en la institución DAISIM, que es un centro de mínima invasión, donde igualmente asistimos los cirujanos a hacer este tipo de entrenamiento, ya sean en diversas técnicas, y en este caso utilizamos la técnica de cirugías virtuales. Es decir, podemos incluso, y alguna vez me preguntaron y me dijeron, doctor, ¿podemos hacer una cirugía donde esté guiada por otro tipo de personal en el extranjero o fuera del quirófano mismo? Por supuesto que sí, porque el cirujano que está interviniendo está viendo prácticamente la cirugía en un tiempo quirúrgico
en el cual pues se está realizando el procedimiento quirúrgico. Es decir, es un procedimiento que se lo está realizando, que se lo sigue realizando y se lo va a realizar y se lo está mejorando. Bueno, luego encontramos ya procedimientos que están realizándose en la actualidad, que existen en Bolivia, que es la parte del litotriptor, es decir, un elemento que elimina los cálculos por ondas de presión, pero esto se lo utiliza mucho más en la parte urológica que en la parte abdominal. Lo hemos utilizado en la parte abdominal, tenemos el equipo ahora en la parte del hospital donde estoy trabajando, del tercer nivel. Voy a sacar algunas imágenes de los primeros procedimientos que hagamos, justamente para presentarlos, pero es un elemento bastante bueno, ¿cierto? Para disminuir la complicación de que los cálculos migren a otros elementos. Claro que tiene su riesgo, como dice, tiene sus complicaciones, en el caso sobre todo de cálculos vesiculares. No es muy utilizado por el caso de migración de pequeños cálculos secuelares, ¿cierto?, al procedimiento del litotriptor. Bueno, este es otro procedimiento, se llaman PTCs o PTCDs, que es transparieto hepática punción en sus siglas, por ejemplo, en inglés. Lo que hacemos, ¿cierto?, es descompresiones de las vías biliar, como se ve en la imagen, como sean denominadas cirugías percutáneas, donde introducimos pequeños catéteres al hígado, a la vesícula, al intestino, a abscesos, al vaso y demás elementos, con la finalidad de evitar una gran cirugía y así, de esta forma, disminuir las complicaciones de un procedimiento abierto. Abrir el hígado, ustedes saben que es muy dificultoso, ¿cierto? Abrir el hígado significa hemorragias, colecciones sanguinolentas, significa procedimientos secundarios que van a llevar al paciente a complicaciones mayores. En este caso, ¿cierto? Al realizar una pequeña incisión, prácticamente una aguja que ingrese al elemento que tiene el problema, entonces reduce bastante las complicaciones de nuestros pacientes. ¿Realizamos en la actualidad? Por supuesto que sí, es parte del procedimiento quirúrgico. Como ustedes pueden ver en este caso de la imagen, se utiliza un catéter pigtail, que significa colita de cerdo. Esto lo van a ver, ¿cierto?, en la presentación cuando ya estén o sean parte del diplomado en instrumentación. Bueno, este es otro procedimiento que también se lo está realizando en la actualidad a nivel Bolivia, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que parece un trabalenguas, o en resumen la RCP o la CEPRE, que es prácticamente la descompresión del conducto biliar a través de pequeñas endoscopías y canalizaciones del conducto biliar, donde hacemos la extracción de cálculos que están impactados en el conducto biliar en nuestros pacientes que no quieren operarse de la vesícula y esos cálculos migran hacia otros conductos. Entonces, miren cómo los procedimientos están de cirugías tan grandes, están disminuyendo a procedimientos mucho más pequeños, digo, en invasión, no en complejidad, pero lo que necesitamos es esto, entender qué se utiliza, qué elementos son los nuevos que estamos utilizando, no los clásicos, ¿cierto? No lo que sabemos comúnmente, una pinza Kelly, una pinza Koger, una tijera Metzenbau, no, eso ya lo sabemos probablemente hasta por la facultad, pero lo que necesitamos conocer son estos elementos de actualidad, de necesidad de entender qué se está realizando en la actualidad con los instrumentales. Bueno, algunas marcas que utilizamos comúnmente, Medtronic y demás, ya sea del material quirúrgico, de las mallas y demás. Publicaciones que han existido a nivel Bolivia, como por ejemplo el de la caja petrolera de salud nuevamente de La Paz, que realizó la primera herniolab con técnica TAP por vía laparoscópica, ¿cierto? Ha sido publicada incluso, me parece correcto, miren, en el 2016 fue publicada esto. Son situaciones que generan confianza en nuestros equipos quirúrgicos a nivel Bolivia. Miren, acá, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿cierto? Se realiza la primera cirugía de un paciente de Parkinson exitosa en el hospital Duttweiler. Esto por vía laparoscópica, pero por el equipo de neurología o de neurocirugía. Miren, excelente, me parece correcto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, realizan por primera vez una cirugía del riñón, ¿cierto? Por vía laparoscópica. Igualmente, publicado en La Paz, nuevamente realizado este procedimiento, que son procedimientos de minimización que está haciendo generar evolución en los procedimientos quirúrgicos. La clínica Foyanini, miren que les explicaba, ¿cierto? En Santa Cruz nuevamente realizan la primera cirugía que dura 4 horas, ¿cierto? Bueno, la parte de una cirugía asistida por realidad virtual o realidad mixta, realiza justamente la doctora Gantier
realizando procedimientos que disminuyen el riesgo de complicaciones, justamente haciendo incluso una especie de charla quirúrgica para todos sus alumnos, ya sea o con el caso de asistencia de otro cirujano del exterior que puede asistir a un procedimiento de mayor complejidad, guiando a nuestros cirujanos en la actualidad. ¿Qué software? Miren, se utiliza, esto lo utilizamos con bastante con biomedicina, los biomédicos, que también ahora es otro tipo de personal que está presente en los hospitales. Ya pronto, si los que no tienen, van a estar presentes. Yo ya los conocí, ya tuve la inmersión con ellos, que utilizan este tipo de software, ¿cierto?, de tecnología, para justamente ayudarnos o corregirnos la parte de los equipos médicos. Antes utilizábamos solo a los ingenieros de sistemas, ingenieros que tengan conocimiento en los equipos de tecnología. Ahora ya hay una carrera específica que se llama la biomedicina y nos ayudan bastante a solucionar temas de tecnología, como les digo nuevamente, en nuestras cirugías. Ya no hacemos solo cirugías abiertas, señores, actualicémonos, veamos la instrumentación, veamos el material, veamos lo necesario para seguir mejorando. Esta es la video asistida. Miren, generalmente algunos la proponen ya sea para las cirugías, como ven en la parte inferior, otros la proponen para otro tipo miren, en este caso está arreglando una moto, por ejemplo, y está viendo las partes y demás para seguir trabajando en la construcción, reparación y demás. Nosotros en medicina hacemos las reconstrucciones de tomografías, hacemos la reconstrucción ya sea de laboratorios o algunas cirugías, ¿cierto? Con reconstrucciones dentro del paciente para disminuir, como le digo, algunas lesiones arteriales, nerviosas y demás. Bueno, algunos cursos, ¿cierto?, que están saliendo en Latinoamérica, que salieron en realidad, miren, ingresen, ¿cierto? Este año, cada año existe por la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, que es de justamente la responsable de ALACE, de la latinoamericana, donde les voy a compartir, ¿cierto?, los cursos que existen a nivel Latinoamérica de cirugías endoscópicas o laparoscópicas para enfermería. Es muy importante que asistan, no solamente es en Bolivia, es a nivel Latinoamérica. Creo que este año fue o va a ser incluso, creo que en agosto, miren, no recuerdo muy bien, pero va a ser en Santa Cruz, si no me equivoco. Pero de todas maneras les voy a compartir para que puedan asistir a este tipo de charlas que son muy interesantes para hablar un poco de cirugías. Miren, las capacitaciones que uno realiza son continuas, no solamente es al personal de pregrado, es al personal de posgrado, hace el personal ya titulado, hace al personal que prácticamente hacemos las inmersiones, ya sea en cirugía de menor invasión, técnicas de entrenamiento básico, desde armar un nudo hasta armar procedimientos mayores de mayor complejidad. Me parece correcto, los felicito nuevamente por ser parte ser parte del diplomado, ser parte del diplomado en instrumentación. Los voy a esperar en el módulo que me toca para seguir charlando sobre la parte del instrumental que corresponde en cirugía laparoscópica. Eh, pues nada, con esto terminé mi tema. Esperemos que haya sido de su satisfacción y si tiene alguien alguna pregunta, pues estoy dispuesto a resolverla. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, sin más que decir, nuevamente me voy despidiendo del grupo ESAM y sobre todo de la invitación que me hicieron para dar esta masterclass y pues estaremos ya próximamente en una nueva oportunidad para brindar más información sobre estos procedimientos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Estuvo muy clara la explicación, la presentación bastante interesante. Nuevamente invitamos a todos los participantes para que vean y entiendan un poquito de lo que va a llegar a ser el diplomado. Contamos con con esta calidad de docentes, con esta calidad de doctores para que les van a guiar durante el proceso. Así que le agradezco mucho por su tiempo, doctor. Estuvo todo muy claro. Muy bien, me despido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si no hay ninguna pregunta o consulta adicional, a todos los participantes agradecerles por su tiempo, sobre todo, y también recordarles que si tienen alguna duda o consulta, por favor que se pongan en contacto con sus asesores para que se les brinde mayor información.
Este va a ser un diplomado muy esperado, el de instrumentación quirúrgica, pero de igual forma si tienen otras consultas o dudas con respecto a otros diplomados, se les puede brindar todo el material o todas las opciones que se tienen, ¿no? Respecto a otras maestrías o diplomados. Muchísimas gracias a todos los presentes y vamos a estar mandándoles las ofertas. Como se les mencionó anteriormente, estamos con un descuento por el tema de la matrícula, así que analícenlo y vamos a estar en contacto. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.